tal? Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Gracias nuevamente por acompañarnos a estos espacios de webinars organizados por 5G Américas. Hoy tendremos el tema Actualidad del espectro radioeléctrico para servicios IMT en México. Nuestro conferencista invitado es Alejandro Navarrete. Él es el titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT en México. El anfitrión de la sesión es nuestro vicepresidente José Otero. A continuación voy a leer brevemente el perfil de nuestro orador invitado. Alejandro Navarrete es desde octubre de 2014 el titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT en México, órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión en ese país. Tiene a su cargo dirigir la planeación, administración y optimización del espectro radioeléctrico, incluyendo los procesos de licitación del mismo y los recursos orbitales asociados a este. El señor Navarrete también es el secretario técnico del Comité Técnico en materia de despliegue de 5G en México, creado por el IFT. Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del mismo instituto. También fungió como director general adjunto de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Fue además director general del Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable. El señor Navarrete tiene experiencia docente de más de 30 años impartiendo distintas cátedras en universidades privadas del país. Es autor y coautor de varios libros de texto en matemáticas y tecnología. Obtuvo el título de ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 1989 y el título de maestro en ciencias con especialidad en comunicaciones y procesamientos de señales por el Rensselaer Polytechnic Institute en los Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias. Bienvenido a esta sesión. Le recordamos a la audiencia que la sesión está siendo grabada y luego será compartida por correo electrónico junto con la presentación. También me permito recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Terminada esta presentación y agradeciendo nuevamente a nuestro conferencista invitado, doy la palabra al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción temática del webinar. Buenos días, José, tiene usted la palabra. Y muchísimas gracias, Lorena, por tan gentil presentación, y obviamente es un honor siempre contar con la presencia de Alejandro Navarrete, una de las figuras más importantes en términos de lo que viene siendo la administración de espectro radioeléctrico en todo lo que viene siendo las Américas. Como he dicho repetidamente, comenzamos este año de 2023 con la promesa de más de 25 procesos de asignación de espectro, tanto en América Latina y el Caribe. Hasta la fecha solamente hemos tenido 5 procesos que se han realizado, 2 de ellos protagonizados por Guatemala, los otros es un departamento francés de ultramar, un proceso que tomó más de 2 años para la ARCE para entregar espectro en bandas medias en Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa, Zambar, etcétera. Luego tuvimos los procesos tanto en Perú como en el Uruguay. Pero, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los otros 20 procesos anunciados? Apenas tenemos el de Argentina, pautado para el 24 de octubre de este año. Luego tenemos el de Colombia, 20 de diciembre, y otros 2 procesos, tanto Chile para enero del año que viene y República Dominicana para marzo-abril del año que viene. ¿Qué sucede con México? Bueno, uno de los países que fue, si no fue el primero, uno de los primeros en lanzar una hoja de ruta en términos de hacia dónde va la administración del espectro, cuál es el proceso que se tiene que seguir para no aplacar la necesidad de corto plazo, sino también saber qué se va a hacer en corto, mediano y largo plazo para asegurar que haya una transición sin problemas con la llegada de todas estas nuevas tecnologías que requieren un mayor ancho de banda de lo que históricamente habíamos tenido. ¿Por qué esto es importante? Porque en América Latina a veces hacemos un proceso de asignación de espectro, lo llamamos exitoso, pero las consecuencias de ese proceso es que nos quedamos con alguno de los operadores sin espectro suficiente o no hemos visto cómo
limpiar las frecuencias que van a ser necesarias para que los operadores puedan integrar nuevas tecnologías que requieren de un mínimo de espectro necesario para que puedan cumplir con el desempeño que promete las características técnicas. Por ejemplo, con quinta generación, estamos hablando que para que tenga un buen desempeño, debería tener entre 80 y 100 MHz dedicados a la tecnología. Esto es un incremento de lo que teníamos en cuarta generación, donde se pedían 20, que a su vez fue un incremento de tercera generación, donde se pedían 5. Entonces, no es tan solo vamos a hacer una asignación de espectro a corto plazo, sino que hay que administrar este insumo para asegurarnos de que vamos aclarando el camino en los próximos años para cuando llegue quinta generación, tenga su crecimiento. En menos de 5 años ya vamos a estar hablando de sexta generación o el acrónimo que se esté utilizando y lo que vamos a ver después. Sin más, eh, sin quitar más tiempo, cedo la palabra a nuestro invitado de lujo, Alejandro Navarrete. Muchas gracias, gracias José, gracias Lorena, muy amables por la invitación que hace 5G Américas para estar justamente el día de hoy con todas y todos ustedes para platicar justamente este tema, qué es lo que está pasando en este momento respecto de la administración del espectro radioeléctrico en México. Quisiera en esta sesión abarcar los temas que se ven allí en la pantalla, 7 temas, voy a tratar de que los podamos cubrir en no más de media hora. Rápidamente hablar acerca de las telecomunicaciones móviles internacionales, la penetración de los servicios móviles en México, y luego ya meternos directamente a cuál es el espectro IMT que está asignado y que está disponible en México para ser asignado. También quiero tocar el tema de la identificación futura de espectro IMT. Estamos pues ya a unas semanas de que comience la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 y esto pues es una oportunidad para que se pueda identificar mayor espectro y que también se proponga también la identificación de más espectro para la conferencia del 2027. Un tema que es recurrente y que pues no podemos dejar de tocar cuando hablamos del espectro en México es el tema de los elevados costos del espectro en nuestro país y que están justamente pues teniendo serias consecuencias en la parte del despliegue de tecnología, tanto de 5G como del aumento de cobertura en varias áreas. Después, comentarles un poco acerca de las licitaciones de espectro IMT en México, lo que se tiene pensado para los próximos meses y años, y finalmente terminar con algunos retos y oportunidades de la asignación de espectro IMT. Sin más, pues empecemos por el principio. Y pues claramente cuando hablamos de telecomunicaciones móviles internacionales, estamos hablando de IMT, y esto pues claramente es debido a la amplia movilidad de personas y también hay que decirlo, objetos en todo el mundo, que fue acelerada por el proceso de globalización. Y esto pues ha hecho que desde hace ya varias décadas se tenga que identificar un mayor número de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que sean comunes para diferentes regiones del mundo o incluso pues que sean regiones, que sean comunes para todo el mundo de ser posible. En ese sentido, pues ha habido diferentes oleadas de lo que se conoce como las telecomunicaciones móviles internacionales, las IMT 2000, las IMT avanzadas, las IMT 2020, y pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, estableció en su resolución UIT-R 56-2 que este término IMT iba a englobar de manera colectiva a todas estas, digamos, diferentes generaciones. Entonces, cuando estamos hablando de telecomunicaciones móviles internacionales, nos referimos justamente a estas comunicaciones que se pueden tener de manera deseablemente transparente en cualquier parte del mundo, de manera que el tránsito de personas y de objetos pueda ser absolutamente transparente a la hora de ir de un país a otro. Con este reto, pues es que con el que se identifican bandas de frecuencia con este
llamémosle, logotipo o con este identificador de espectro IMT. Entonces, el espectro que se identifica como IMT es que está dirigido para estos fines y que pues cada vez es de mayor importancia ahora que además de personas, pues cada vez hay más objetos que se encuentran conectados. ¿Cómo está la penetración de servicios móviles en México? Bueno, ha habido crecimientos importantes en los últimos 10 años. Ahí ustedes pueden ver del lado izquierdo el servicio de telefonía móvil y del lado derecho el servicio de banda ancha móvil, cómo han incrementado desde el segundo trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2022, donde para esta fecha había ya prácticamente 136 millones de líneas. Hay que comentar que tenemos en México 129 millones, entre 128 y 129 millones de habitantes, entonces tenemos una penetración móvil que ya supera a el 100%. O sea, hay un número muy importante de líneas móviles ya en el país. Y con un crecimiento, pues claramente también bastante importante. Todavía hay un reto, pues, para conectar, digamos, a cerca de 10 millones de personas que todavía no tienen conectividad móvil, ya sea porque no están dentro de una zona de cobertura o porque no tienen los recursos o la, digamos, alfabetización digital para utilizar estas tecnologías móviles. Para la parte del servicio de Internet también ha habido crecimientos, pues aquí muchísimo más notables. Si vemos lo que pasó del segundo trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2022, pues pasamos de 27.4 millones de líneas a prácticamente 120 millones de líneas o de suscripciones, digamos, al servicio de banda ancha móvil. Esto nos da una penetración del 93%. Entonces, digamos que la enorme mayoría de los teléfonos, prácticamente todos los teléfonos, estamos hablando de más del 90% de los teléfonos, son teléfonos inteligentes que tienen de alguna manera la posibilidad de acceder a Internet, y considerando esto, pues el 93% de todos los teléfonos está suscrito a un plan o, digamos, o consume datos de banda ancha móvil en nuestro país. Pero esto, pues también lo que implica es que al conectarse más personas y al demandar mayores servicios de streaming y cada vez servicios que requieren una mayor capacidad de transmisión, pues eso implica que todos los insumos para proveer estos servicios de telefonía y de acceso a Internet móviles, pues también van a incrementar. Incrementa el número de radiobases, por supuesto, los requerimientos de fibra óptica, pero fundamentalmente y de manera muy particular, pues también se incrementan los requerimientos de espectro radioeléctrico para poder satisfacer las necesidades crecientes de la demanda, no nada más por el crecimiento de las personas que se conectan, sino por los servicios que se están proveyendo, que son cada vez más demandantes de ancho de banda, y por supuesto también, no hay que dejarlo de lado, la conectividad de objetos, la parte de machine to machine o toda la parte de IoT, de Internet de las cosas, pues requieren que se tengan demandas crecientes de espectro. Y también hay que decirlo, a diferencia de las generaciones anteriores, donde estaban muy enfocadas a la parte del acceso de las personas, pues ahora esta quinta generación también tiene una muy importante participación en conectar empresas, en conectar sectores, digamos, que no sean necesariamente la población en general, sino que puedan funcionar de manera transversal como facilitadores de otras tecnologías y de procesos agroindustriales, Smart Cities, por ejemplo, y este tipo de conectividad que no necesariamente significa conectar personas. ¿Cómo estamos entonces en México respecto del espectro que ya está asignado en nuestro país?
Ustedes pueden ver ahí en verde lo que está asignado en diferentes bandas de frecuencia, y hay un comparativo con lo que tenía México antes de la reforma constitucional de 2013, o sea que estamos hablando después de 10 años de la implementación de esta reforma, que de hecho dio origen al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues tenemos 660 megahertz asignados. Hay que decirlo, teníamos más asignados, pero ha habido devoluciones de espectro. Vamos a comentar también un poco acerca de eso más adelante. Pero ustedes pueden ver ahí las diferentes bandas que están asignadas, ya sea de forma total o de forma parcial. En la banda de 3.5, y por 3.5 me refiero desde 3.4 hasta 3.6 gigahertz, hay 100 megahertz que están asignados, 50 más en la banda de 3.3 gigahertz, 140 en la banda de 2.5 gigahertz, 130 en la banda de AWS, 80 en PCS, 50 en 850 megahertz, 20 más en 800 y 90 en la banda de 700. Esto nos da un total de 660 megahertz de espectro que se encuentra asignado. Hay que recordar que no necesariamente todo el espectro está asignado a nivel nacional. Hay algunas partes, algunos bloques que fueron asignados a nivel regional en licitaciones que hizo en su momento la extinta Comisión Federal de Comunicaciones, el órgano regulador que fue previo a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, esta es la fotografía, digamos, de lo que tenemos hoy. De hecho, después de que en 2022, el año pasado, en junio, terminara de devolver el espectro de última milla que tenía asignado Telefónica Movistar en nuestro país. Entonces, por eso, pues pasamos de 700 megahertz que teníamos ya asignados, pues bajamos a 660 en ponderación nacional derivado de las devoluciones de espectro. Ahí, por ejemplo, lo pueden ver claramente en el renglón donde dice PCS. Ahí se puede ver muy claro que pues había 120 y ahora solamente hay 80. Y ahí hay una devolución también importante. Se hicieron asignaciones parciales también adicionales, y también hay una devolución en la banda de 2.5 gigahertz. Pero bueno, vamos a comentar acerca de este tema de la devolución de espectro un poco más adelante. ¿Qué es lo que estamos pensando hacia el futuro? ¿Cuál es la disponibilidad que tenemos de espectro en México? Bueno, en bandas bajas y en bandas medias, pues tenemos una cantidad muy importante de espectro. Tenemos pues cerca de más de 350 megahertz de espectro adicional. Tenemos más de 100 disponibles en la banda de 3.5, otros 50 en la banda de 3.3. Tenemos otros 40 disponibles en 2.5, 100 disponibles en la banda de 2.3 gigahertz, 90 en la banda L. En la banda PSS, pues ahí tenemos otros 50 disponibles, otros 10 en AWS, y esto pues nos permite tener para bandas bajas y para bandas medias más de 350 megahertz de espectro en bandas bajas y bandas medias para la provisión de servicios IMT. Hay que recordar que tenemos ya completamente liberada y lista para asignarse a través de un proceso de licitación pública la banda de 600 megahertz, desde 614 hasta 698, tenemos ahí 35 más 35 megahertz disponibles en tecnología FDD. Y también en la banda L, pues ahí tenemos también otros 90 megahertz disponibles. Algo que hemos hecho en México es que antes de poner en el mercado una banda o licitar una banda, lo que buscamos siempre es hacer un proceso de reordenamiento, de manera que licitamos, llamémoslo así, espectro limpio. No licitamos espectro que esté ocupado y que luego el que gane tenga que ponerse de acuerdo con quien está ahí para sacarlo de esa banda. Eso
no lo hemos hecho, no lo hacemos así en México. Buscamos nosotros que pueda haber siempre que pueda haber compatibilidad entre los servicios que ya están operando en una banda y los nuevos servicios móviles que puedan llegar, o en su defecto despejar justamente la banda, como en el caso de 600 MHz. Ahí, pues como ya seguramente muchos de ustedes saben, pasó México por un proceso de cambio de canales de televisión digital terrestre por arriba del canal 37 para recuperar el espectro de 614 a 698 MHz. Ya todos los canales operan hasta 608 MHz nada más, hasta el canal 36, y esta que llamemos de segundo dividendo digital, pues ya lo tenemos perfectamente listo y disponible, y no habría que hacer ningún tipo de despeje, ni quien gane la licitación tendría que preocuparse por remover o por sufragar los gastos de mover a alguien que se encontrara ahí. Pero además de estos 350 megahertz que tenemos disponibles en bandas bajas y bandas medias, también tenemos identificados 7.75 gigahertz de espectro IMT en bandas milimétricas, bandas que están de 26 gigahertz, 30, 40 gigahertz. Ahí tenemos una cantidad muy importante de espectro IMT que ya está identificado y que de hecho ya está considerado para que pueda ser objeto de un proceso de licitación más adelante, también esa parte de las bandas milimétricas. ¿Qué pensamos hacia adelante? Bueno, sabemos que ya tenemos esta cantidad, que no es nada despreciable de espectro IMT identificado y que puede licitarse, pero pues sabemos que los requerimientos son crecientes y que por eso es importante que la participación que tiene México a nivel región 2 y finalmente lo que pueda lograrse a nivel de la UIT, pues se permita la identificación de más espectro IMT para sufragar justamente la creciente demanda de servicios móviles. Entonces, ha habido un trabajo muy intenso de la CITEL, del CCP2, especialmente en los últimos 2 años, ya que, digamos, la pandemia permitió que pudiera haber otra vez reuniones presenciales. Esto dinamizó muchísimo estas reuniones de la CITEL y pues se están llevando a la CMR23, a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023, se están llevando muchas propuestas interamericanas. En el caso de espectro para las telecomunicaciones móviles internacionales, bueno, por un lado, está la banda de 3.3 a 3.4. Hay que decir, México ya la tenía identificada a través de una nota y de hecho tiene parte de este segmento, ya lo tiene incluso asignado. También está de 3.6 a 3.8, hay una IAP. En este caso, México pues no forma parte de esta nota, como se pone acá. Tenemos, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, también servicios satelitales en banda C. Entonces, por lo pronto, pues no estamos nosotros apoyando esa identificación, aunque hay que decirlo, ya hay una propuesta interamericana por parte de pues más de 6 países para este tema. Para el caso de 6 GHz también hay una IAP para no cambio en toda la banda. Ahí, como ustedes recordarán, estaba dispuesto la posible identificación, o está dispuesta la posible identificación de 100 MHz en la parte alta de la banda de 6, bueno, de hecho desde 7025 a 7125 MHz, pero hay esta propuesta de no cambio para esta banda. Entonces, esto es lo que ya hay propuestas interamericanas que pues van hacia la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En el punto 10 de la agenda están las propuestas para buscar, estudiar y, de ser posible, identificar nuevas bandas, ahora ya no para
Conferencia Mundial de 2023, sino 2027, y ahí se están proponiendo los rangos que ustedes pueden ver ahí más abajo, de 3100 a 3300 MHz, son otros 200 MHz de espectro en bandas medias, y también el rango de 7125 a 8500, que también pues no es nada despreciable, y de 14.75 a 15.35 GHz. Entonces, este proceso de poder buscar espectro adicional para el futuro crecimiento de las tecnologías de quinta generación y en su momento de sexta generación, de 6G, pues vamos a ver que vaya de la mano con la identificación de nuevo espectro que permita el desarrollo de estas aplicaciones que son altamente demandantes de espectro. Entonces, nada más hasta aquí yo le diría hay espectro, una cantidad importante, más de 350 MHz en bandas bajas y bandas medias, una cantidad muy importante, 7.75 GHz en bandas milimétricas, y además está trabajando México y formando parte de los grupos de trabajo para la identificación de nuevas bandas para las telecomunicaciones móviles internacionales, primero en la CMR 23 y proponiendo el estudio y posible identificación de otras bandas para la Conferencia Mundial de 2027. ¿Cuál es y cuál ha sido en los últimos años, llamémoslo así, la piedra en el zapato del espectro en México? Pues tiene que ver directamente con el costo. El costo del espectro en México tiene dos componentes. Una, la que se paga directamente a través del proceso de licitación pública. El ganador pues tiene que pagar justamente la oferta que hizo. Y otra parte, eso le llamamos la contraprestación, pero hay otra parte muy onerosa que no determina el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino determina el Congreso de la Unión a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, que son derechos anuales, el pago de derechos anuales. Y aquí es donde está el problema. Los derechos anuales se han convertido en una barrera a la entrada y una barrera a la asignación de mayores cantidades de espectro. Y no solamente eso, pues también son la causa principal de las devoluciones de espectro que ya hemos visto, como el caso de Telefónica, que ya comenté que todo el espectro de su red de acceso ya lo devolvió. Esto ya le representa una pérdida fiscal al gobierno federal por más de 4.500 millones de pesos anuales. Y también la propia empresa AT&T pues también ha devuelto, no cantidades tan importantes, cantidades relativamente pequeñas, pero también ya ha devuelto espectro. Entonces, esto finalmente está teniendo un resultado contrario. Los altos costos del espectro en México están desincentivando las nuevas licitaciones y están incluso provocando que los operadores devuelvan el espectro por los altos costos. En la gráfica que ustedes pueden ver ahí, pueden ver tres colores. Por un lado, lo que está en verde es lo que se paga en México. El verde claro representa los montos de los derechos anuales, el canon anual que se tiene que pagar, ya ha traído valor presente. Todos estos los números están, como dice ahí, en miles de millones de pesos. Para que tengamos una idea, más o menos, a grosso modo, $1 americano representa 20 pesos mexicanos. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, y lo que está en verde oscuro es lo que se paga o lo que se ha pagado en las licitaciones. Lo que las etiquetas en azul representan justamente lo que llamamos nosotros un benchmark o un comparativo internacional. Nos hicimos a la tarea desde hace 6 años de hacer un estudio, de mandar a hacer un estudio que contempla a 41 países y que esto lo vamos renovando, lo vamos actualizando anualmente con las nuevas licitaciones que van dándose en el mundo, de manera que nosotros podamos tener siempre un comparativo de cuál es el valor del espectro en México en relación a este
benchmark o a este valor internacional. Entonces, si lo comparamos con la mediana internacional de los valores del espectro, tomando en cuenta estas referencias de 41 países ajustadas por por el PIB per cápita y también por el poder de paridad de compra, entonces tendríamos estos valores. Si se fijan, salvo las bandas de 800 y 850, todas las demás, el punto de la etiqueta azul está muy, muy por debajo de los valores de las medianas internacionales del espectro en todas estas bandas. Crítico, como lo pueden ver ahí, es el costo de las bandas AWS y PCS, donde el valor es muy, muy superior. Estamos hablando, pues, básicamente casi el doble de la mediana internacional, pero 2.5 también está muy elevado y 3.5 GHz también. Pero fíjense el asunto, aun cuando el IFT en el proceso de licitación pusiera un valor de salida, el valor mínimo de referencia, en cero, o sea, el piso de salida fuera cero, el puro costo de los derechos ya es superior a la mediana internacional. Esto es uno de los más graves problemas que tenemos en México respecto de la asignación eficiente de espectro para las telecomunicaciones móviles internacionales. Hicimos un pequeño ejemplo para tratar de ilustrar, de hecho, para compartirlo con las autoridades hacendarias, de qué es lo que sucede si hacemos un comparativo con países que pudieran tener ingresos anuales similares por el servicio móvil a lo que tiene México. Tomamos en cuenta el caso Telefónica. Como ya comenté antes, Telefónica Movistar en México decidió devolver todo el espectro que tenía en su red de acceso. Ahí está la cantidad de espectro que tenían las diferentes bandas. Lo devolvió, 8.89 MHz que tenían 850, 59.31 son ponderaciones nacionales en PCS y 40 MHz que tenía en la banda de 2.5 GHz. Si ese mismo espectro lo pusiéramos a los precios de otros países que tienen justamente ingresos anuales similares a México, ahí está el comparativo. Hasta la extrema izquierda pueden ver el caso de México, que es muy elevado, ¿no? Todos estos datos están en miles de millones de pesos, considerando un periodo de asignación de la licencia o de la concesión, como le llamamos en México, por 20 años. Entonces, en azul estaría el valor de la mediana internacional de este benchmark del que ya comenté de 41 países. El caso de Brasil, pues es el más bajo de todos, con 22.14 miles de millones de pesos, y el caso de España con 35.75. Entonces, claramente, México es mucho más caro. O sea, si Telefónica tiene que decidir en dónde invertir, pues claramente le va a costar mucho más dinero invertir la misma cantidad de espectro en México de lo que le costaría en España, de lo que le costaría en Brasil o de lo que sería el valor de la mediana internacional de esta muestra de 41 países. Entonces, el tema del costo del espectro, pues es algo que está limitando la posibilidad de asignaciones eficientes de espectro en nuestro país y que también se ha visto directamente relacionado con la devolución de espectro, no solamente de Telefónica, sino también de uno de los competidores que es AT&T. Bueno, pues con ese panorama, ¿qué es lo que esperamos respecto de licitaciones de espectro en México? Por un lado, tenemos una, pues ya muy sonada, porque ya estaba, digamos, anunciada desde hace más de un año, licitación que le hemos llamado la IFT 12. Aquí estamos, pues, previendo que se pueden incluir hasta 350 MHz de espectro en bandas bajas y bandas medias, y esto incluye la banda de 600 MHz y la banda L de las que ya hablé anteriormente. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante. Simplemente para ponerlo en comparación, si hoy está asignado en bandas bajas y bandas medias 660 MHz, pues podríamos poner más de la mitad de todo el espectro que ya está asignando, lo podríamos poner a disposición del mercado en esta licitación IFT12. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, primero, pues ante una realidad. Por sexto año consecutivo, las autoridades hacendarias no
tomaron en consideración las propuestas muy concretas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les envió y que también nosotros ya hicimos llegar a las dos cámaras del Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, respecto de las propuestas para reducir el monto de los montos de los derechos anuales por el uso del espectro. Entonces, varias de las propuestas que hicimos, de hecho, ni siquiera tenían impacto fiscal. Desconocemos la razón por la cual la Secretaría de Hacienda no tomó en cuenta ninguna, pero pues es algo que no es nuevo, es algo que ha ocurrido en los últimos 6 años desde que empezamos a pues prender digamos, las luces primero amarillas y ahora rojas respecto de la importancia de reducir el costo de los derechos por el uso del espectro para que, como ya dije, no se devuelva más espectro y no representen una barrera a la entrada. Estamos definiendo entonces las condiciones para poder poner este espectro, bueno, hasta 300 MHz de espectro, en el mercado en las mejores condiciones posibles. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo tamaños de bloques de espectro y áreas de cobertura. Lo comento rápidamente. El territorio mexicano está dividido, estamos hablando prácticamente de 2 millones de kilómetros cuadrados, está dividido en 9 regiones celulares, siguen siendo áreas muy, muy grandes. También otra subdivisión del territorio mexicano es en 65 áreas básicas de servicio. Bueno, pues dividir el territorio en 65 partes, pues es mejor que solo 9, pero siguen siendo áreas muy grandes, especialmente si queremos promover la entrada de pequeños proveedores de servicios de acceso a Internet, como los proveedores de servicios de Internet inalámbricos, los WISPs o los whisperos, como se les conoce también, y otros operadores también pequeños que han mostrado interés en tener espectro propio, no utilizar espectro libre o no licenciado, como se le conoce, sino tener espectro propio, pero pues todos ellos han manifestado que los costos del espectro son demasiado altos por estos montos del pago de derechos. Entonces estamos definiendo qué cosas hacer. Una de las cosas que le propusimos a la Secretaría de Hacienda es que para los nuevos participantes del mercado, no los establecidos, los nuevos, pudieran no pagar los derechos por el uso del espectro en los primeros 2 años. ¿Y esto por qué? Porque si es un nuevo entrante al mercado, pues desde el día 1 ya tiene que estarle pagando el gobierno federal derechos por el uso del espectro cuando todavía no ha instalado ni una sola radio base y por supuesto no tiene ni un solo cliente. Entonces, estamos nosotros viendo cómo podemos desde las facultades que sí tiene el IFT poder buscar mecanismos para hacer mucho más atractivo esto. Una de las cosas que estamos trabajando es en un nuevo proceso de subdivisión del territorio nacional, temporalmente, y todavía no es algo que sea definitivo, le estamos llamando áreas parciales de servicio, y que en vez de dividirlo en 9 regiones celulares o en 65 áreas básicas de servicio, estamos hablando más o menos de 350, insisto, todavía es una cuestión preliminar, regiones mucho más pequeñas que hagan mucho más atractivo pues para operadores o para operadores de menor escala, el hacerse de espectro en esta zona. Estamos tomando en cuenta cuestiones de movilidad para poder hacer las agrupaciones de varios municipios que tengan estas condiciones de movilidad, y también, por supuesto, cuestiones de tecnología, pues para que buscar que no haya interferencias en las cercanías, digamos, de los límites entre una de estas áreas, áreas parciales de servicio, y las que son contiguas. Estamos trabajando en ello y estamos viendo, pues, qué vamos a hacer, cuántos de estos 350 MHz de espectro los vamos a poder poner finalmente pues en el mercado, considerando lo que el gobierno ha hecho, que es no tomar en cuenta las propuestas para reducir el costo del espectro. Eso por un lado, y en tiempos, pues queremos que esta licitación ahora sí comience en 2024. No sabemos todavía si van a ser los 350 MHz o va a ser solamente una
cantidad menor de espectro, es parte de las determinaciones que se están haciendo, pero todo esto, pues tendríamos que esperar primero a saber si el gobierno federal iba a hacer una propuesta de reducir el costo del espectro. Ya vimos que no, ya la mandó así al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, pues todo indica, por la información que tenemos, que va a pasar tal cual la propuesta del Ejecutivo Federal sin quitarle ni una coma. Entonces, pues al no tener ninguna, al parecer, pues muchas expectativas de que vaya a cambiar el costo del espectro, pues tendríamos entonces que rediseñar y redefinir esta licitación para hacerla mucho más atractiva. También en la parte de licitación de bandas milimétricas, ahí como decíamos, ya tenemos una cantidad muy importante de espectro, 7.75 gigahertz. Tenemos que hacer la parte de la identificación de casos de uso, algo que ha pasado en muchos países que de manera pues que ya tomaron la decisión de licitar bandas milimétricas. Hasta donde tenemos nosotros entendido es que en muchísimos casos, y no me refiero a economías necesariamente pequeñas o medianas, incluso economías grandes, no están encontrando pues el uso o digamos la ambición por utilizar este espectro como se había pensado hace unos años. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con la parte de identificar los casos de uso. Entendemos muy bien el asunto de bandas milimétricas para automatización de procesos industriales, por ejemplo, conducción de vehículos autónomos, etcétera, etcétera, pero son cuestiones mucho más de nicho y esto nos lleva al segundo bullet que está ahí respecto a los mecanismos de asignación. Nosotros tenemos la idea de que tendrán que ser mecanismos de asignación probablemente distintos a los mecanismos típicos de asignación que se han venido utilizando para digamos, a través de las subastas abiertas ascendentes. Probablemente otros tipos distintos de asignación puedan ser mejores para el caso de bandas milimétricas. También por eso esta subdivisión en áreas geográficas mucho más pequeñas puede ser interesante para el asunto de parques industriales y para el asunto de proveer servicios a redes privadas. Fechas, pues no hay nada definido en concreto, pero lo más probable es que no sea antes de 2025. Entonces es poco probable que México vaya a licitar bandas milimétricas en 2024. Y una parte muy importante, las licitaciones para redes privadas. Aquí estamos buscando varios esquemas de licitación para redes privadas. En la normatividad en México hay un tipo de concesión que se llama concesión de uso privado y es para satisfacer las necesidades de comunicación privada de los concesionarios. Esto quiere decir que no se pueden prestar a través de las concesiones de uso privado, no se pueden prestar servicios comerciales a terceras personas. Entonces, entendemos que puede haber grandes empresas que sí, por sí mismas, voy a poner un ejemplo, una minera, puedan tener interés en tener su propia concesión, operarla directamente y entonces tener una concesión de uso privado. Sin embargo, también tenemos claro que hay muchas otras empresas que pueden ser, pues, no tan grandes, incluso que puedan estarse ubicando en parques industriales, 2 años en un parque industrial en la ciudad 1 y luego pueden moverse por facilidades y conveniencias a un parque industrial que se puede encontrar incluso en un estado diferente, en una entidad federativa distinta. Entonces, no están interesados en tener su propia concesión. Ellos dicen, oye, pues yo soy una pequeña industria manufacturera, a mí no me importa ser concesionario del IFT. Yo lo que quiero es que un tercero me dé una solución llave en mano. Bueno, entonces estamos también trabajando en licitaciones de uso comercial, pero que estén enfocadas para satisfacer las necesidades de redes privadas. Esto es poner, digamos, un middleman, un administrador intermedio que se haga del espectro de uso comercial, pero que ese espectro, por las condiciones técnicas, pues sea propicio para dar servicio a estas redes privadas, parques industriales o directamente, o corredores industriales que tenemos. Esto se vuelve
particularmente importante por el tema del famoso nearshoring, que México y muchos otros países de América Latina pues están viendo beneficiados de estas inversiones y tener justamente esta manufactura y esta infraestructura, digamos, muy cerca pues de los lugares donde más se consume y más se requiere. Entonces creo que esto va a ser importante y por supuesto pues hay que buscar, y en eso estamos trabajando, en identificar bandas para uso privado y me refiero a las dos cosas, para concesiones de uso privado y para concesiones de uso comercial para satisfacer necesidades de redes privadas. Entonces creo que esto es algo en lo que van a ustedes a escuchar noticias en los próximos meses respecto a lo que estamos trabajando. Esto independientemente de autorizaciones de uso secundario que también otorga el instituto a mineras y a otras empresas, pero es uso secundario de espectro para satisfacer también sus necesidades de comunicación privada. Bien, y en la parte de retos y oportunidades, pues retos, el más importante que nosotros vemos es la reducción efectiva del costo del espectro. Vamos a seguir trabajando de la mano con las autoridades hacendarias y con el gobierno federal, pues para buscar formas de que se pueda reducir el costo del espectro. También, pues el reto, tener una asignación eficiente de las bandas IMT, que las licitaciones no se queden desiertas y buscar, si es requerido, pues nuevos esquemas de asignación, especialmente para los casos de bandas milimétricas. Otro de los retos tiene que ver con esta dualidad entre el espectro, lo ponemos como espectro libre, o sea, espectro no licenciado, o lo asignamos para espectro para las IMT, para que sea espectro de uso comercial para telecomunicaciones móviles internacionales. El ejemplo más claro de esta discusión y que más ha levantado ámpula, no nada más en toda la región, sino yo diría prácticamente en todo el mundo, es la famosa banda de 6 GHz. Como ustedes saben, México, el IFT, tomó la decisión de hacer espectro libre por lo pronto los primeros 500 megahertz de la banda de 6 GHz y no ha tomado ninguna determinación en ningún sentido sobre el uso futuro que se le dará a los 700 megahertz de la parte alta de esta banda de 6 GHz. Entonces es otra de los retos que tenemos que tiene que ver con ver qué tanto de este espectro disponible puede ser para uso libre, o sea, no licenciado, o para espectro para las IMT. Otro muy importante de los retos es la convivencia entre servicios establecidos y servicios IMT. En cuanto a la parte de servicios establecidos, pues uno de los retos más grandes tiene que ver con la coexistencia con servicios satelitales. Ahí, pues es donde tenemos retos importantes, pero también hay retos importantes en la convivencia entre servicios móviles y servicios fijos. Es uno de los retos, por ejemplo, que también hay en la banda de 6 GHz. Y en la parte de oportunidades, bueno, pues yo creo que uno de las oportunidades grandes que hay, especialmente, insisto, por este tema del nearshoring, tiene que ver con espectro para redes privadas. Ahí vamos a seguir trabajando en esquemas para dotar espectro para redes privadas en con diferentes ópticas, ya sea asignación para una red privada directamente o asignaciones de uso comercial a un tercero para que ese tercero dé servicios a redes privadas, ¿no? La oportunidad, la asignación de bandas milimétricas, lo vemos hacia 2025 en adelante, pero va a ser muy importante para automatización de procesos industriales y vehículos autónomos. Y luego, la otra de las oportunidades, pues es justamente crear las condiciones para que pueda haber nuevos participantes en el mercado móvil, especialmente en mercados pequeños y redes privadas. Pues este es el panorama que yo quería compartir con todas y todos ustedes respecto de cómo está el esquema del espectro radioeléctrico para servicios de IMT en México. Y pues si así tiene a bien José, abrir un espacio para preguntas, yo con mucho gusto las recibo. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Como ya saben, el proceso de hacer preguntas es alzan la mano o la escriben en el chat del foro.
Por favor, no hagan preguntas de 6 GHz. Es un tema que no se discute en los foros de 5G Américas. Creo que la pregunta que Carlos Saúl había puesto en el chat quedó completamente respondida por Alejandro. Y bueno, el que tenga alguna pregunta, por favor, alce la mano.